Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida. La primera lección de este trimestre esboza el trasfondo del estudio de toda la carta a los Efesios. Que paso, Éfeso era una ciudad de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde huyeron muchos cristianos cuando Jerusalén fue sitiada. Allí fundaron una comunidad cristiana. Allí también se encuentra la casa y la tumba de la Virgen María, la madre de Jesús, y Juan, el último de los discípulos. Esta carta escrita a los creyentes se enfoca en varios temas principales. Primero, aprenderemos sobre el propósito de Pablo al escribir su epístola a los Efesios, que es ayudar a los Efesios a recordar su identidad y papel en el reino de Dios y sus planes. Segundo, llegaremos a conocer mejor a los Efesios. Visitaremos Éfeso virtualmente, caminaremos por sus calles, escuchando a la gente de la ciudad hablar y escuchar su interés por la magia y el otro mundo. Veremos cientos de barcos fondeados en su puerto y visitaremos el impresionante templo de Artemisa, mientras vemos gente de todas las edades y clases corriendo para sumarse al motín en el anfiteatro. Y tercero, estudiaremos la estructura literaria de la epístola y así formaremos una vista o visión panorámica del flujo del pensamiento del apóstol y sus temas principales. Número 4. Descubriremos que el tema omnipresente de Pablo en esta carta es triple: Jesucristo, su amor por su iglesia y su obra a través de la iglesia para la salvación de la humanidad. Bueno, en nuestro estudio de esta semana, recordemos el título general de estas lecciones de los Efesios es ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? Una lección que se aplica para nosotros hoy, ¿verdad? De hecho, la epístola de Pablo a los Efesios es la mejor y más sistemática teología de la Iglesia. Sin embargo, esta cualidad no significa que Efesios sea una construcción teológica fría, teórica, distante y abstracta. Más bien, esta carta describe a la Iglesia en una relación real, viva y amorosa con su Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. El cristiano resultante, viviendo por supuesto en un mundo real y cumpliendo la gran misión que Dios nos ha dado como iglesia y como individuos. Bueno, en un momento más regresaré para que avancemos en el estudio de este hermoso libro de los Efesios. Comenzaremos con este versículo clave conocido como el versículo de memoria. Efesios 1, 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Cuando escribimos algo tenemos un propósito, y a veces ese propósito es de peso, es importante. Abraham Lincoln, por ejemplo, escribió su famoso discurso de Gettysburg en 1863, después de la terrible devastación del combate de la Guerra Civil estadounidense, que dejó un saldo de 7,000 soldados muertos. Y en ese discurso, invocando a los padres fundadores, Lincoln expresó su creencia en que la Guerra Civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecería de la tierra. Bueno, Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Resulta que los efesios se sienten ahora tentados al desánimo, y es normal, a todos nos pasa, ¿verdad? Y Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, que aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar, ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Se convirtieron en su cuerpo. Los materiales de construcción de un templo son la esposa de Cristo y un ejército bien pertrechado. Y además desempeñan un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Y Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Bueno, veamos qué hizo Pablo en su primera visita a Éfeso al final de su segundo viaje misionero. Vamos al libro de los Hechos, que también nos relata lo que ocurrió en esos días, cuando Pablo estaba viajando.
Hechos capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, Éfeso era una de esas ciudades, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250.000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor o Turquía. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad. Y al ser una ciudad portuaria, Éfeso también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres. Si bien la gente de la ciudad adoraba muchas deidades, Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema, era la principal. Así que la adoración de Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. Los romanos denominaban Diana a Artemisa. Posteriormente Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero y se queda allí por 3 años. El apóstol dedicó un tiempo sustancial a Éfeso con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo allí. ¿Qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Veamos, en Hechos 19, Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Resulta que ellos entremezclaban los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos. Y esto era decididamente una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Y cuando la noticia recorrió las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Bueno, el acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas. Dice que sacando la cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 denarios, o sea, 50.000 días de trabajo, imagínate. Y junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprendieron que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. Ahora, ¿qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros? Incluso a un costo económico tan grande, esos costosos manuales. ¿Qué nos dice eso acerca de asumir un compromiso total con el Señor? El Evangelio llegó a sus vidas y hubo un cambio de adentro hacia afuera. Y ahora hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo correcto. Bueno, resulta que ahora surge un motín. Y vamos a ver qué lecciones podemos extraer de esta historia de Hechos capítulo 19. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante de la ciudad. El turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares. Cada uno 18 metros de alto, imagínate. Un templo gigante, de mármol de Paros, un mármol blanco, puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, resulta que Demetrio, un platero, asusó o agitó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro con capacidad para unas 25.000 personas.
Y allí continuó la conmoción, con 2 horas continuas de gritos, grandes Diana de los Efesios. Y después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Y Pablo redactó su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma, para que se leyera en voz alta en los hogares e iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. Bueno, en los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado, lo que hoy llamamos grupos pequeños, ¿verdad? Para esos primeros creyentes, debe haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol. Y como sugiere la misma epístola, el grupo reunido probablemente incluía a miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijos y también los esclavos o siervos. Y en ese momento, un hogar también incluía a otros. Personas libres que dependían del jefe de hogar para su manutención. E incluso incluía a los clientes como parte de la familia. Por lo tanto, posiblemente también estuvieron presentes, así como miembros de otros hogares, muchas personas que estaban conectadas a la familia, a lo que consideraba el grupo familiar. Y este es el bosquejo de la carta. ¿Sabes que leer toda la carta a los Efesios lleva más o menos unos 15 minutos? Y yo te animo a hacerlo. Porque hay un saludo inicial, una bendición introductoria, una oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y Pablo como predicador de Cristo a los gentiles, todo eso aquí está expuesto. Pablo también ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, que conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu, que anden en nueva vida y fomenten la unidad, anden en amor, luz y sabiduría. Además que practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Manténganse unidos, dice el apóstol. La iglesia es como el ejército de Dios. Y hay finalmente allí un saludo al final de la carta. O sea que es una carta práctica que muestra su deseo de que los hermanos se mantengan fieles a Dios y a sus prójimos. Es por eso que tiene su valor muy, muy claro para nuestros días, como lo tuvo en el primer siglo. Dios nos ayude que al estudiar este libro podemos sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria, para crecer en Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora veamos cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso. ¿Y qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? Vamos al comienzo del libro, capítulo 1. Luego vamos al capítulo 6, leer varios versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bueno, al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol. Y hacia el final de la carta,
Aquí nuevamente se refiere a su encarcelamiento y concluye con palabras personales. Si bien algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo, es importante notar que la epístola claramente establece a Pablo como su autor. Y si él lo dice, no podemos discutirlo. La mayoría de los cristianos aceptan, y con razón, que Pablo es el autor. ¿Y en qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Éfeso? Vamos al capítulo 3, versículo 13. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo debe haber escrito desde la prisión. Escribió Colosenses, escribió Filemón, Filipenses. Además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Probablemente Pablo escribió Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio. Aborda un gran lapso, comenzando con las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo, y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Y al hacerlo, la carta exhibe un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas y metáforas desarrolladas. Pablo utiliza ese estilo en otras partes, pero se concentra en Efesios, que presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración, y ofrece pasajes sumamente retóricos y cuidadosamente elaborados. Ahora ponte a pensar en esto. Él podía contar acerca de sus tribulaciones, los problemas que estaba pasando en la cárcel, esas cárceles malolientes, horribles, que aún la gente, los familiares tenían que traer a los amigos alimentos. Pero no escribe nada de eso, de sus tribulaciones, sino lo más grande, lo que está en su corazón, las maravillas del plan de salvación de Jesús y la preocupación por sus hermanos de que crezcan en Cristo. Veamos ahora cómo anuncia Pablo el tema de su carta y cómo se puede resumir el mensaje de Efesios. Aquí está, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en Él, o sea, en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y así lo hizo, al crear la iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto judíos como gentiles. Y los creyentes son llamados a actuar en armonía con ese plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito de Dios está en marcha. Y como proclama lo que leímos, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica, unidos en Cristo. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Y Pablo emplea la frase en Cristo. Y esa expresión y similares a esta más de 30 veces. Y en todas las partes se exalta a Jesús. Cuando leas esta carta, y te animo a hacerlo de una sola vez, que te llevará unos 15 minutos, como lo dije, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, a recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia en esta carta, quiere decir la iglesia universal, o sea, la iglesia en general,
no una congregación local aquí o allá, sino al cuerpo de Cristo en todo el mundo. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia y lo hace utilizando metáforas vívidas. Y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Número 1, habla de la iglesia como cuerpo, de la iglesia como un edificio o templo, de la iglesia como esposa y de la iglesia como un ejército. Y cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! ¿Cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Las órdenes de marcha son claras. Están dadas aquí en su palabra. Y ahora, amados, para concluir, regresando a la historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo, que ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, resulta que arrojaron sus costosos manuales de magia a las llamas. Y gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia, así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas, maldiciones y demás, similares a las que probablemente aparecían en estos manuales de magia. Y esos tomos aconsejan a los creyentes sobre cómo celebrar esos rituales para persuadir a los dioses, las diosas y los poderes espirituales para que hicieran lo que les pedían. No es muy diferente a lo que ocurre, ¿verdad? Lucas nos dice que estos libros valían 50,000 monedas de plata, o sea, 50,000 días de salario. ¿Sabes que en el contexto actual, si prevemos que sea unos $80 al día el salario para un trabajador calificado, esto equivale a $4 millones? Y este detalle muestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. Bueno, este autor, Clinton Arnold, dice así: se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo de su uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Amados, llegamos a entender que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios le ofrece a los creyentes. Por eso este libro se aplica tanto a nuestros días, tiene tanta fuerza porque estamos luchando contra poderes de las tinieblas. Por eso nos preguntamos, ¿qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? ¿Cómo se manifiestan estos poderes? Tentando a los creyentes y a honrarlos y de alguna manera seguir estas cosas satánicas, por decir así. Estamos en una guerra. Amados, podemos concluir que el libro de los Hechos, ¿sabes que habla acerca de lo que ocurrió en Éfeso? Asocia el origen de la iglesia de Éfeso con la educación que se describe como razonar y persuadir. Mira, al principio Pablo razonó, habló y persuadió a los judíos en sus sinagogas, que no solo eran lugares de culto, sino también espacios educativos públicos. Más tarde Pablo se mudó a una escuela local, la escuela de Tirano, y continuó razonando con o enseñando tanto a los judíos como a los griegos el camino de la salvación. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos contribuir a transformar nuestra iglesia, tu iglesia local, mi iglesia, en una escuela del Evangelio para la comunidad? Y aquí quiero hacer una pausa y decirte lo siguiente.
Cada iglesia debe ser un centro de instrucción de las cosas espirituales. Y aquí está el manual. Si es solamente un lugar para motivación y para sentirse bien, se está perdiendo la parte didáctica de ser educados en todo el consejo de Dios, en los oráculos divinos. ¿Cómo podemos transformar nuestra iglesia en un centro de educación integral de las cosas espirituales y todo lo demás que la Biblia ofrece? O sea, ¿cómo puedes hacer que tu iglesia sea un espacio público donde puedas razonar con la comunidad acerca del Evangelio? ¿No sería esto algo maravilloso? Y a veces lo abrimos solamente un día a la semana. Más negocio. Si tuviese un negocio y solamente lo abriese un día por la semana, no te iría muy bien. Dios nos ayude a hacer nuestras iglesias centros de influencia para la comunidad. Y la epístola de Pablo a los Efesios muestra un maravilloso equilibrio entre la razón, las emociones, los sentimientos, las contemplaciones teológicas y la vida práctica. ¿Qué podemos hacer, tú y yo, para contribuir a transformar nuestras iglesias en centros de influencia para nuestras comunidades? Algo para considerar, ¿verdad? No solamente hacer el bien, sino contarles las historias del plan de salvación. Y cierro con estas palabras, resumiendo a Efesios. Este libro nos habla cómo seguir a Jesús y conocerlo con la comunidad. Esta carta de Pablo a los Efesios es la mayor y más sistemática teología de la Iglesia. Sin embargo, esta cualidad no significa que Efesios sea una construcción teológica fría, como dijimos, teórica y distante. Es una epístola que describe a la Iglesia en una relación real, viva y amorosa con su Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. Con el cristiano resultante viviendo en un mundo real y cumpliendo la gran misión de la Iglesia. Dios nos ayude para que el estudio de este trimestre pueda ser algo práctico, algo que podamos aplicar, porque la palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Como Iglesia Mundial, hoy nos concentramos y estaremos estudiando por 3 meses esta maravillosa carta que fue inspirada por ti, oh Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para los creyentes del primer siglo y para los creyentes a través de las edades, y en especial para los que vivimos en el tiempo final. Bendícenos, danos tu Espíritu y ayúdanos a aplicar las enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Es el mensaje de este libro. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.